Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 21 de mayo, martes de la séptima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes iniciamos propiamente ya el tiempo ordinario. Ayer celebramos a María, Madre de la Iglesia, pero ahora tomamos las lecturas propias del tiempo ordinario, continuando donde lo habíamos dejado antes del tiempo de Cuaresma. Y en la primera lectura de hoy leemos la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 10. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios, o si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano: Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura: Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. La carta del apóstol Santiago es una carta preciosa, siempre vale la pena leerla completamente. Es una carta muy corta, en pocos minutos podemos leerla completamente. Estamos en el capítulo cuarto y nos hace reflexionar el apóstol Santiago sobre una realidad que vivimos constantemente. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? Las luchas y conflictos que hay en todas partes del mundo y que podemos poner en cualquier dimensión. Las luchas y conflictos entre esposos, las luchas y conflictos entre padres e hijos, las luchas y conflictos entre familiares, las luchas y conflictos entre vecinos, las luchas y conflictos entre ciudadanos, entre partidarios de un movimiento político y de otro, las luchas y conflictos entre países que conducen a la guerra. Y la respuesta de Santiago es muy clara. ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Por tanto, ¿qué es lo que está diciendo? ¿De dónde surgen las luchas y los conflictos? De la guerra interna del corazón de cada uno, de la guerra interna del corazón de cada uno. Por eso es que cuando uno cree que la responsabilidad está en el otro, que la responsabilidad es del mundo, nunca entra verdaderamente a saber que no, el problema nace de mí. Cuando tú escuchas una cosa tan sencilla como: no, es que me hacen perder la paciencia, me sacan de quicio. ¿Quién te saca de quicio? No, no, tú pierdes la paciencia. Tú eres el que te enojas. Tú. No, es culpa de los otros. No, es
tu vida, es tu corazón, es tu actitud, es tu forma de ser. Los otros son los otros, pero los otros no tienen dominio sobre ti si es que tú tienes dominio sobre ti. Si yo tengo el dominio de mi vida, y por eso el camino cristiano incluye eso, incluye esa fuerza que nos da el Espíritu Santo para dominarnos a nosotros mismos, entonces yo no tengo por qué estar en guerra con nadie. Y esto se predica también dentro de la iglesia, dentro de esa guerra que muchos tienen. Oye, hay grupos que creen verdaderamente que son los católicos de verdad, los verdaderos católicos contra los falsos católicos, y viven en guerra. Viven en guerra contra los obispos, viven en guerra contra el Papa, viven en guerra contra los sacerdotes, viven en guerra contra los fieles. Y uno dice, ¿de dónde surge esta guerra? No, es que los otros hacen esto y lo otro. Si yo vivo en guerra es porque yo he decidido vivir en guerra porque tengo una guerra interna en mi corazón. ¿Qué es lo que explica Santiago? Que el motivo central es porque nosotros codiciamos lo que no podemos tener. Y por eso acabamos asesinando. Ambicionan lo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen guerra. Mi corazón anhela entonces lo que no puede tener. Y si no lo alcanzo, ¿por qué es? Porque no se lo pedimos a Dios. Piensa, por ejemplo, en el último caso que estábamos mencionando, el caso de católicos que creen que los otros están mal, pero entonces pídele al Señor el cambio del corazón, pídele al Señor la conversión. Es que el sacerdote de mi parroquia es malo porque pídele al Señor la conversión del corazón del otro. Yo no puedo cambiar al otro, pero sí puedo pedirle al Señor que transforme su corazón, que le dé la gracia necesaria. Piénsalo en todo el resto de ejemplos que hemos puesto. ¿Qué sucede dentro del hogar, entre el esposo y la esposa? No, es que yo quiero que mi esposo sea distinto, que mi esposa sea distinta. Pídeselo al Señor, pero pídeselo de verdad. Es que mis hijos me hacen enojar. Pídele al Señor la gracia del cambio del corazón de tus hijos. Pídele al Señor. O si se lo piden, dice Santiago, y no lo reciben es porque piden mal. Piden mal para derrocharlo en placeres, es decir, andan preocupados en verdad por las cosas del mundo. Gente infiel, dice Santiago. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué palabras más fuertes y poderosas? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Muchas veces lo decimos aquí en la Lección Divina, cuando una persona está de acuerdo con todo lo que se hace en el mundo, cuando uno entra dentro de los movimientos del mundo, de las costumbres del mundo, cuando uno se deja guiar siempre porque es que ahora se hace así, ahora se hace de este modo, hermano mío, ten mucho cuidado, porque nosotros no estamos llamados a ser amigos del mundo, amigos de las formas del mundo. A mí, por ejemplo, cuando una persona me habla, no, pero es que la iglesia antes era esto y ahora tiene que ser esto. Hermano mío, ¿según quién? ¿Según quién? ¿Según el mundo? Porque a mí no me interesa ir de buenas con el mundo, ser amigo del mundo, pensar como el mundo. Cuando tú escuchas, por ejemplo, una persona que dice, no, pero es que antes se podían tener hijos, ahora no se puede. ¿Según quién? ¿Según el mundo? ¿Según la idea del mundo? Entonces tú quieres ser amigo del mundo, ir de acuerdo a las ideas del mundo. Bueno, serás amigo del mundo, pero no amigo de Dios. Quien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios, nos dice el apóstol Santiago.
No piensen que la Escritura dice en vano, Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Es decir, nos está diciendo, mira, Dios verdaderamente nos ama y quiere entregarnos la gracia necesaria para cumplir todo lo que tengamos que cumplir, para lograr todo lo que Él quiere que logremos. Por eso dice también, Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Y entonces se nos comienza a mostrar el camino para recibir la gracia de Dios, que es la humildad. Y fíjate en las palabras que siguen a continuación porque son tremendas. Sométanse a Dios. Sométanse a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Acepta la palabra de Dios? Si la palabra de Dios te dice esto, no impongas a la palabra de Dios, no impongas a Dios tu propio criterio, tu propia opinión. Agacha la cabeza delante de la palabra de Dios. No creas en lo que piensa el mundo. Resistan al diablo. Y entonces, ¿dónde debe estar mi lucha? Ahí, contra el demonio. ¿Dónde debe estar mi guerra? Contra el demonio. Contra el demonio que ataca a mi propio corazón. Y por tanto, la única guerra que yo tengo que llevar adelante es justamente para combatir el pecado, para combatir al mal, para combatir al demonio. Ahí es donde debe estarse esforzando mi guerra. Mi guerra no está contra los demás seres humanos. Acérquense a Dios y entonces Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen, que se decidan por Dios los indecisos, comiencen ya a lamentar y llorar su miseria, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Porque el apóstol Santiago nos invita a vivir en tristeza. No nos invita a vivir en tristeza porque el cristiano vive en una profunda alegría, que eso es lo que nos está diciendo. No te dejes llevar por la idea de alegría de este mundo porque es una alegría efímera. Cuando yo vivo en el camino del Señor, me voy a llenar de la verdadera alegría, no de la amargura. Pero si en cambio solo anhelo las cosas de este mundo y solo me alegran las cosas de este mundo y solo pretendo vivir la alegría de este mundo, ¿cuál es la alegría de este mundo? La fiestita, el vivir de farra, el vivir de fiesta, el vivir buscando esas intensidades de alegría, pero que se esfuman en un segundo. Mientras que el cristiano, caminando un camino de verdad en Cristo, vive con el corazón siempre alegre. Y entonces participa de esa alegría, porque nosotros estamos aquí para dar testimonio de alegría, no de amargura, pero no de falsa alegría. Y concluye diciendo, humíllense ante el Señor, y Él los enaltecerá. Fíjate qué palabra más dura, palabra que muchos lamentablemente la rechazan. A mí me ha tocado escuchar a sacerdotes, lo he dicho antes también, que cuando se les explica, oye, el camino de Cristo, el camino que vemos en el Evangelio es un camino de humillación, porque es el modo en que hemos sido salvados. Cristo se ha humillado en la cruz. Humillar, no, humillarme, no, eso no es... porque no es una palabra que le gusta al mundo. Entonces significa que soy amigo del mundo y no amigo de Dios. Soy amigo de que el mundo me ha dicho que no, yo no me tengo que humillar ante nada ni nadie. Hermano mío, cuidado, no es el camino de Cristo. El camino de Cristo es la humillación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante.
Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Estamos delante del segundo anuncio de la pasión del Señor, que es hermoso ver cómo el Señor intenta una y otra vez anunciarles su pasión, anunciarles el camino de la redención. Y es sumamente interesante ver cómo los discípulos una y otra vez no logran entender las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que les dice el Señor? No quería que nadie supiera que iban por Galilea. ¿Por qué? Porque quería estar a solas con sus discípulos. Fíjate qué importante. Ha creado el ambiente necesario para que le pongan atención. Y les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y resucitará al tercer día. Parece tan claro lo que está diciendo Jesús, pero no logran entender. Ellos no entendían aquellas palabras. ¿Hubiera sido un problema que no entiendan? No, no es ningún problema no entender. El problema mayor es lo que sigue a continuación, que tenían miedo de pedir explicaciones. Que tenían miedo de pedir explicaciones. Pero si tienen a Jesús ahí, si tienen a Jesús ahí, oye, es exactamente lo mismo que muchas personas que viven en grandes errores en su vida y que no piden efectivamente explicación, no piden que se les explique las cosas. Oye, ¿por qué tú creías eso? Ay, es que yo me imaginé, pero nunca pregunté. Bueno, si nunca pregunté, ¿cómo voy a salir del error? ¿Cómo voy a conocer? Yo posiblemente no pueda entenderlo todo, igual que los discípulos tendré serias deficiencias para entender las cosas, pero puedo preguntar. Oye, ¿qué hay en el fondo de esa pregunta? La humildad de reconocer que no sé. Fíjate cómo entonces inmediatamente esta lectura se une con lo que leíamos en la carta del apóstol Santiago, la humildad necesaria para no creer lo que a mí me da la gana, sino para preguntar, para verdaderamente conocer. Llegan a Cafarnaúm y en casa les pregunta de qué discutían por el camino. ¿Qué ha sucedido? Ellos no entendieron y se pusieron, en vez de preguntarle al Señor, a discutir entre ellos. En vez de aprovechar que el Señor estaba ahí caminando a solas con ellos, se pusieron a discutir y se pusieron a discutir una pavada. Habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús les dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. En otras traducciones vamos a encontrar la palabra esclavo de todos. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está justamente apuntando es a la misma idea que estamos trabajando. Hay que humillarse delante de los demás, al servicio de los demás. Si yo quiero ser servido y no servir, entonces nunca voy a conocer el camino de la humillación. Y mira cómo esa línea se refuerza todavía más. ¿Por qué? Porque toma a un niño, lo pone en medio de ellos, lo abraza y les dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. ¿Y por qué digo que sigue en la misma línea? Cuando uno recibe a los niños, ¿en qué se convierte? En el servidor de los niños. ¿Por qué hay tantos hombres y mujeres hoy en día que quieren vivir supuestamente la realidad matrimonial, pero quieren excluir de esa realidad matrimonial a los hijos? Porque los hijos arruinan la vida. Esto es lo que dice el mundo. Me arruinan. Y claro, porque el camino de la paternidad, el camino de la maternidad, ¿qué significa? Convertirme en servidor de esos niños, en humillarme ante esos niños. El camino de la paternidad bien vivido
Va a ser siempre así. Poner al otro por delante de mí, poner a mi hijo por delante de mí, humillarme para estar todo el tiempo pendiente de él, sobre todo en los primeros años. Y claro, si yo no tengo capacidad de humillarme, ¿cómo me voy a querer humillar delante de la grandeza de lo que significa ese servicio en la paternidad? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.